Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de Jesucristo resucitado, el buen pastor. En los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Jesucristo como el único Salvador, que ningún otro puede salvarnos. Dice, no nos dejemos engañar por otras personas, por otros caminos que nos presentan los falsos profetas. A veces el camino de la salvación que Jesús nos propone está totalmente lleno de contradicciones, caminos torcidos, por una supuesta salvación que nos proponen otros líderes, sean políticos, sean las modas, sea la opinión pública, por lo cual nosotros tenemos que elegir coherentemente de acuerdo a nuestra fe y a nuestro compromiso cristiano. Es un mensaje muy claro que nos da el Evangelio y la palabra de Dios. En el mundo en que vivimos, todo el mundo quiere opinar, los medios de comunicación, noticias falsas, todo el mundo quiere una opinión, pero totalmente en desacuerdo con el mensaje de Dios, porque para hablar de Dios hay que conocer a Dios, hay que vivirlo y hay que imitarlo. A la hora de elegir entre lo que nos propone Jesús y lo que nos proponen los falsos profetas, no nos olvidemos que la propuesta de Jesús tiene el sello y la garantía de Dios. Y no olvidemos que el camino que conduce al encuentro con Dios solamente lo propuso y nos lo dio a enseñar Jesús. Para nosotros, los cristianos, Cristo debe ser la piedra angular sobre la cual construimos nuestra vida y nuestra historia. Por eso es Cristo para nosotros hacernos esta pregunta realmente. ¿El punto de referencia en nuestra vida es de Jesús o simplemente es una manera de hablar? Casi siempre nosotros, la mayoría, creemos y hablamos de Dios, hasta hablamos de la palabra de Dios, pero la incoherencia nos hace pecar por la mentira, porque no somos consecuentes y nuestra vida no responde al llamado de Jesús, al llamado de la gracia, al llamado a la felicidad que Dios quiere en nosotros. En la carta del apóstol San Juan nos recuerda que Dios nos ama con un amor sin límites y por eso somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios significa que todos los hombres tenemos la misma categoría, el derecho mismo al respeto y podemos exigir ser tratados todos de la misma manera, porque nadie es más hijo de Dios que el otro, porque todos tenemos que decir soy hijo de Dios. Es el llamado hermoso que la palabra de Dios nos dice hoy, y es lo que contrasta también con nuestra vida, porque todos queremos ser llamados hijos de Dios. Todos nos gusta decir que Dios nos ama, pero no nos gusta hablar que el otro es mi hermano, que también es bendecido por Dios. Ahí está la contradicción. Y esa es la lucha. Y a veces opinamos, pero es que esto, es que lo otro. No. La rectitud del amor de Dios es infinita y no se puede contradecir. Como un padre y una madre, si aman a sus hijos dirán, este es mi padre y esta mi madre, porque reconocen el amor de ellos. Si yo reconozco el amor de mi Padre Dios sin límites, también tengo que expresarlo al otro, el amor de Dios sin límites, aunque vea defectos, aunque vea debilidades. ¿Cómo debemos responder
los hijos de Dios al amor que Él nos tiene? El Hijo de Dios es aquel que responde al amor divino viviendo coherentemente su fe. Viviendo coherentemente su fe. Es decir, respetando y cumpliendo los mandamientos de Dios. Viviendo el amor al prójimo, a ejemplo de Jesucristo. No podemos nosotros simplemente decir que somos cristianos porque fuimos bautizados, porque un día hicimos la primera comunión o la confirmación y ya. No, es el proceso para vivir coherentemente como hijos de Dios. El sentido de pertenencia de unos hijos es cuando reconocen con toda su integridad: este es mi papá y este es mi mamá, porque ellos me aman, me quieren y dar la vida por mí. Con mayor razón, si nos sentimos hijos de Dios desde día de nuestro bautismo, debemos tener el sentido de pertenencia. Es mi Padre. Por lo tanto, tengo que ser coherente y consecuente con mi vida a responder a la gratuidad con todo mi ser, con toda mi vida. Para ello tenemos que tomar opciones, comenzando por desechar todo aquello que no sirve en nuestro camino espiritual. A veces nos es muy fácil atesorar muchas cosas que no sirven. Yo conocí una familia en un estado de Estados Unidos que tenía como 300 imágenes. 300 imágenes, todas religiosas. Y me decía: mire, esto demuestra que yo soy creyente, pero una persona totalmente egoísta. No compartía con los demás. No vivía su oración, sino vivía simplemente de eso. Eso no es espiritualidad. A veces nos cuesta también, muchas veces, los momentos espléndidos que Jesús se apareció en un monte, por allá, en fin, y todos corremos allá. Pero nos cuesta entender y descubrir que Jesús está en la imagen del hermano, que está en la persona que de pronto, de aquel que no me gusta, de aquel que realmente está Jesús, porque esa es la muestra de la generosidad y la integridad de una vida espiritual profunda, que comienza con el amor y el respeto. A veces nos cuesta entender que Jesús está en mi vida, porque mi vida no es coherente por mis actos, por mi conducta, por mis acciones inmorales, por mis cuestiones de injusticia, por la grosería, por todo aquello. Pero sí buscamos cosas estupendas afuera, en fin, y estamos corriendo. Pero más que todo buscamos otros milagros y descuidamos el milagro auténtico que es Jesús Eucaristía, donde cada domingo y cada vez que celebramos la Santa Misa, cuando el sacerdote coloca las manos y invoca el Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor para darse a nosotros como alimento y bebida, para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podemos ver la grandeza y el amor de Dios que llega a nuestra vida a pesar de nuestras condiciones humanas y débiles. El Evangelio de San Juan nos decía que Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Conocer a los demás es un medio, un modo para amar. Pues cuanto más se conoce, más se ama. Y sobre todo, cuanto más se ama, mucho mejor se conoce a una persona. Eso es el buen pastor, el caminar con el otro. Por eso Jesús en su vida pública lo primero que hizo fue precisamente el encuentro con las personas.
y sobre todo las más necesitadas, y expresarles que Él era el amor del Padre y que Él se había hecho hombre precisamente porque el regalo de su Padre era estar con el otro, ver sus necesidades, y no solamente ver sus necesidades, sino buscar la manera de cambiarlos. Por eso curó a los enfermos, pero no a los pecadores, dio la vista a los que estaban ciegos, estuvo con los moribundos y los hacía sentir felices. Eso significa precisamente lo que el Señor quiere, ser buen pastor, buen pastor. A los humanos, si algo nos impresiona, es sentirnos queridos, amados profundamente y sobre todo con la generosidad implacable del buen cristiano. Esa generosidad. Sentirnos amados por alguien quien apreciamos tanto. Y ahí viene la vida, la parte esencial del buen pastoreo, de una oveja que reconoce es un buen pastor, porque las ovejas conocen y se apegan a aquel que realmente le da protección, le da alegría y seguridad en nombre de Dios. Por eso dice el Evangelio, y las ovejas lo siguen, lo conocen, escuchan su voz. Es también el pastoreo de cada uno de nosotros que comenzó el día de nuestro bautismo. No es solamente un rito cultural, sino que se nos abre la mente y el corazón para poder compartir en la iglesia como comunidad hijos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es simplemente un rito, sino es esa unción trascendental de la gracia de Dios para poder realmente desarrollar la misión del pastoreo. Por eso un padre cristiano y una madre cristiana, o un catequista, o un líder, o alguien que sirve, no tiene que hacerlo por convicción propia, sino es por su bautismo, por su vocación, y su misión es llegar al otro para presentarle la alegría de Dios, su generosidad, su comprensión, su amor y su ternura, y hacerlo sentir que soy parte de la salvación y de la santidad. Por eso Jesús nos asegura que nos conoce uno a uno, el que ha dado la vida por nosotros y nos ama, nos llama a vivir unidos íntimamente con Él y espera respuesta a esa relación. Esa es la relación de Jesús. Nos conoce a uno, a otro, y está ahí. También el que entra en esa dimensión de Jesús, una persona realmente que se acerca al otro porque ha vivido íntimamente a Jesús. Ha vivido íntimamente a Jesús. No podemos llegar a los demás si no tenemos una relación con Jesús, si no hacemos oración, si no meditamos la palabra de Dios, si no vivimos la Eucaristía, si no vivimos realmente los mandamientos, la ley de Dios, los sacramentos. No tenemos la capacidad de acercarnos al otro, porque siempre vamos a poner peros, siempre vamos a poner excusas. Siempre que ponemos excusas, falta intimidad con Jesús, falta oración, falta humildad, falta sencillez, y no he entendido el pastoreo y la misión que Dios me propone. Eso es verdad, pero quien lo vive, vive con amor. Yo conozco catequistas, líderes totalmente involucrados y llenos de fe y de amor y trabajando por su comunidad. Padres de familia trabajando por su familia, haciendo que el centro vital de Jesús esté ahí. ¿Por qué? Porque han entendido que a Jesús se entiende no con orgullo ni con humildad y sencillez, y saben darle lo mejor. Como dice los Hechos de los Apóstoles, no tengo oro ni plata, pero lo doy lo que tengo. En nombre de Jesús resucitado, levántate y anda. Ese es, digamos, el testimonio de vida. Para hablar de Dios tengo que ser coherente de vida. Y el resultado está ahí. La evangelización está así. Cuando un catequista o un líder, un ministerio dice, estoy feliz en medio de las dificultades, porque no es de triunfo, siempre en el camino del pastoreo
estamos expuestos a lobos feroces, a enemigos, a falsos profetas, a gente que nos da malos ejemplos o que se burlan de nosotros, nos critican, en fin, por hacer el bien. Pero el verdadero pastor enfrenta y sabe cuidar lo que tiene. Sabe cuidar lo que tiene. Un padre de familia enamorado de su familia sabe cuidar lo que tiene. No solamente con las cosas materiales, sino la vida espiritual, el afecto, pero siempre es de Dios. El que no sabe cuidar su familia, la descuida, colorín colorado, esto se ha acabado. Es importante que caigamos en cuenta de lo que Cristo nos repite hoy una vez más. Él nos ama gratuitamente y nos llama a sentirnos amados por Él, porque esa es la parte. Yo no doy un regalo simplemente para que, si le gustó o no le gustó. Yo doy un regalo para que la persona se sienta feliz, se sienta contenta. Como la mamá o el papá hace la comida para que sus hijos coman de verdad y sean felices. El amor de Dios no simplemente es saber, no. Él quiere que seamos felices. Y Él también sufre cuando nos ve tristes, cuando nos ve agobiados, cuando nos vean maltratados, que nos vean perseguidos, etc. Sufre y busca la manera de cómo aliviar esa cruz para darnos la alegría y la esperanza. El sentirse amado es el fundamento de la vida interior. Nos llama a vivir un trato íntimo con Él. Este es el secreto ahí. Jesús, el buen pastor, sabe que tiene otras ovejas que están alejadas, a las que también tiene que llegar. Su rebaño es un rebaño abierto a todos. No es un grupo cerrado y selecto de la iglesia. No es una sociedad cerrada. Sus puertas siempre están abiertas para todos. Es la gran diferencia del amor de Dios, que no hay exclusividades, sino hay la apertura del amor de Dios. Por eso el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, al mundo, y estamos incluidos nosotros. Muchos le respondemos, muchos somos mentirosos, y sin embargo Dios nos sigue amando, esperando. Y hay muchos afuera también que no conocen a Dios, que no conocen su amor. Pero no podemos nosotros decir ellos son malos, sino ¿qué he hecho yo por ellos? ¿Qué estoy haciendo por ellos? A veces en la misma familia encontramos contratiempos. Con los mismos amigos se burlan de nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Y lo vemos fácilmente en el mundo de hoy. Pero no es para lamentarnos ni para decir, ay Dios, qué desgracia. No, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Por eso hay otras ovejas que no son de ese redil. Y nosotros tenemos la misión. Todos los que estamos aquí somos bautizados. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la misión diaria? Todos los días tenemos la oportunidad de ser misioneros con las ovejas alejadas, con el trato, con un buen saludo, hablando bien de nuestra fe, hablando de la Eucaristía, hablando de nuestro matrimonio, hablando bien de la dignidad de la persona humana, rechazando las injusticias, defendiendo al pobre, defendiendo todo. En este domingo también se nos invita para que a ser ovejas del rebaño de Jesús, todos nosotros. Hoy es un día muy hermoso y qué lindo que están aquí los niños de la catequesis y todos mis catequistas, para que le demos gracias a Dios, esa oportunidad tan linda. Cualquier ministerio, no lo hagamos simplemente, yo soy de este ministerio, sino es el puente, el instrumento para ser pastores con los demás. Pastores para los demás. Hay que escuchar con el corazón de Jesús y llevarlo a la práctica lo que Él nos dice. Seguir a Jesucristo es querer identificarse con Él a semejanza de Jesús. Jesús se ofrece a ser nuestro verdadero guía y enseñarnos para aprender de Él la manera más humana de vivir, pero también nos invita a ser pastores.
Hay una imagen del Sagrado Corazón que me gusta mucho de un autor italiano que dice Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de pronto la tienen ustedes, ¿no? Y la coloca en cualquier parte de la casa y donde quiera que usted va mirando, lo está mirando a usted. No sé cuántos tienen esa imagen del Sagrado Corazón, ¿cierto? La coloca ahí y yo siempre me pregunto, ¿y por qué me mira? Me voy al otro rincón y me está mirando, me está mirando. Si así esa imagen del Sagrado Corazón, ¿cómo será en la intimidad de Jesús? La intimidad de Jesús. A veces agachamos la cabeza. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Y no olvidemos que somos pastores. Y para ser pastor no necesita ser doctor ni nada de eso. Se necesita ser amigo de Jesús. Intimidad con Jesús. Orar con Jesús. Y los amigos de Jesús expresan la alegría del amigo de Jesús. Como decía el apóstol San Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quiénes estamos llamados a ser pastores? Todos los que pertenecemos al rebaño de Jesús. Todos los cristianos, por nuestra entrega a los demás, estamos llamados a ser pastores. Es la imagen muy bonita también a veces, pero muy difícil, ¿no? La vocación. Es hermoso. Ser padre de familia, ser madre de familia, no es fácil. Porque el mundo tiene muchos reversos, muchas tentaciones. Ser sacerdote no es fácil. Ser religiosa no es fácil. Imagínense cómo será el Santo Padre su vida. No es fácil. No es fácil. Y sin embargo, ahí está. Con la mirada de Jesús tratando de hacer el bien. Porque los seres humanos tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos. Pero hay una gran satisfacción y es que en medio, como dice, las 99 ovejas, solamente una se perdió y Jesús fue y buscó a esa y llegó contento y feliz. Esa es la alegría también de un pastor o de un sacerdote o de un religioso o cualquiera de ustedes. Mire este niño, cómo ora, esta niña, mire, está triunfando, lleva un hogar bonito, mire, uno se siente muy feliz. Porque siempre el buen pastor tiene muchos enemigos, la crítica, la envidia, la soledad, todas las pruebas de la vida. Y a veces los que no entienden lo que es el pastoreo nos burlamos, nos reímos y criticamos. Pero llevar la cruz no es fácil. Pero la satisfacción es que en medio de todo se salvan muchas vidas. Y esa es la alegría más grande. Como el buen médico. No deja morir un paciente, dice, se levantó. Lo mismo pasa en la vida espiritual, ¿no? Este hijo que estaba a veces en las drogas, en las cosas, en fin, ahora está viniendo. Entonces, entregarse a los hermanos en medio de dificultades, hay mucha alegría porque todo lo que se hace por Dios da mucha satisfacción y no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. En la eternidad. ¿Quiénes estamos llamados? A todos los cristianos, pero hoy en concreto nos recuerda a quienes han consagrado su vida a un modo especial, como son los religiosos, los sacerdotes y todas las personas que han ofrecido su vida, dejado todo para servir al Señor. Todos ellos quieren continuar el pastoreo de Jesús en la iglesia. Se nos invita a pedir hoy por las vocaciones sacerdotales que el Espíritu Santo suscite vocaciones en su iglesia para que siga ofreciendo el reino de Dios. También se pide comprensión y tolerancia con las personas que nos sirven, con los catequistas, con los sacerdotes, en fin. El mejor regalo para una vocación es su oración y su alegría y su compasión. Y su compasión. Ojalá oremos mucho por las vocaciones, por los sacerdotes, por el Padre Rossi, por nuestros sacerdotes.
Miremoslos como esa persona humana sencilla, pero muy entregada por su pueblo, que en medio de la turbulencia siempre hay que rescatar a alguien todos los días, y esa es la mayor gloria de Dios. Preguntémonos pues, queridos hermanos, hoy, yo soy pastor, estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿y qué me da alegría? ¿Cuando rechazo a los demás o cuando atraigo a los demás en nombre del Señor y sobre todo a la intimidad con Jesús en la Eucaristía? Que así sea.